En las profundidades de los manuscritos perdidos, donde el silencio de los siglos guarda secretos que harían temblar los cimientos de la fe, yace una verdad que Baruch Spinoza intuía con la precisión de un cirujano del alma. ¿Qué ritual secreto practicaba Juan Bautista, que resultaba tan peligroso para el establishment religioso que decidieron borrarlo de la historia? ¿Acaso los primeros redactores bíblicos temieron tanto a una práctica que optaron por la amnesia colectiva antes que enfrentar sus implicaciones? El filósofo de Ámsterdam, ese judío excomulgado que se atrevió a desafiar tanto a la sinagoga como a la iglesia, había comprendido algo fundamental sobre la naturaleza del poder religioso. No es la verdad lo que sostiene las instituciones sagradas, sino el control meticuloso de qué verdades se revelan y cuáles se sepultan bajo capas de dogma y tradición. ¿No es acaso sospechoso que un personaje tan central como Juan Bautista, quien según los propios evangelios era considerado por algunos como el verdadero Mesías, aparezca en los textos oficiales como una figura secundaria, un mero precursor que desaparece convenientemente de la narrativa justo cuando su influencia podría haber eclipsado la del Nazareno? Spinoza sabía que toda religión organizada funciona como una máquina de poder y que esa máquina requiere combustible específico. La ignorancia organizada de las masas y la supresión sistemática de cualquier conocimiento que pueda desestabilizar la estructura jerárquica. Pero ¿qué conocimiento poseía Juan Bautista que resultaba tan subversivo? ¿Qué ritual practicaba en las orillas del Jordán que iba mucho más allá del simple bautismo con agua? Los textos apócrifos, esos manuscritos relegados a la categoría de herejía por los concilios de la iglesia primitiva, susurran una historia completamente diferente. Hablan de Juan como el portador de una tradición iniciática que se remontaba a los misterios más antiguos de Mesopotamia, una sabiduría que conectaba al ser humano directamente con lo divino sin necesidad de intermediarios institucionales. ¿No es precisamente esto lo que más teme cualquier estructura de poder religioso? Que los individuos descubran que pueden acceder a lo sagrado sin pasar por los filtros de la autoridad eclesiástica. El ritual secreto del Bautista no era simplemente una ceremonia de purificación. Los fragmentos supervivientes de tradiciones gnósticas y mandeas describen una práctica compleja que combinaba inmersión en agua con técnicas específicas de respiración, visualización y alteración de estados de conciencia. ¿Acaso el verdadero bautismo de Juan era una iniciación en los misterios de la transformación interior, una técnica para despertar facultades dormidas de la psique humana? Spinoza había llegado a una conclusión radical en su análisis de las Escrituras, que los textos sagrados habían sido editados, reescritos y manipulados innumerables veces para servir a intereses políticos y religiosos específicos. ¿Qué nos dice esto sobre la confiabilidad de lo que conocemos acerca de Juan Bautista? ¿Cuántas capas de censura y reinterpretación separan la figura histórica real del personaje domesticado que encontramos en los evangelios canónicos? El filósofo holandés entendía que el miedo de las autoridades religiosas no era infundado. Si Juan Bautista efectivamente poseía y transmitía técnicas para la experiencia directa de lo divino, esto representaba una amenaza existencial para cualquier sistema basado en la mediación sacerdotal. ¿Para qué necesitarían los individuos templos, sacerdotes y complejas estructuras doctrinales si podían acceder por sí mismos a estados de conciencia trascendente? Los estudios modernos sobre estados alterados de conciencia y neurociencia de la espiritualidad han comenzado a validar lo que las tradiciones iniciáticas antiguas sabían por experiencia, que el cerebro humano posee capacidades latentes que pueden activarse mediante técnicas específicas de respiración,
inmersión en agua y prácticas meditativas. Es posible que el ritual secreto de Juan Bautista fuera precisamente una de estas tecnologías de la conciencia, una metodología para despertar lo que los antiguos llamaban el cuerpo de luz o el cuerpo espiritual. La tradición mandea, que sobrevive hasta nuestros días en pequeñas comunidades de Irak e Irán, conserva rituales de inmersión que van mucho más allá del simbolismo religioso convencional. Sus prácticas incluyen técnicas respiratorias específicas durante la inmersión, visualizaciones complejas de ascensión espiritual y métodos para inducir experiencias extracorporales. No es significativo que estos grupos se consideren a sí mismos los verdaderos herederos de Juan Bautista y rechacen tanto al judaísmo como al cristianismo como desviaciones de la enseñanza original. Spinoza habría encontrado fascinante esta persistencia de tradiciones alternativas porque confirmaba su teoría sobre la pluralidad de interpretaciones posibles de cualquier fenómeno espiritual. Para él, la verdad no residía en dogmas fijos, sino en la comprensión racional de los procesos naturales que subyacen a las experiencias humanas. ¿Qué procesos naturales podrían explicar los efectos del ritual secreto del Bautista? La inmersión completa en agua, combinada con técnicas respiratorias específicas, produce efectos neurológicos documentados. Alteración de los niveles de dióxido de carbono en sangre, estimulación del nervio vago, activación de áreas cerebrales asociadas con experiencias místicas. Es posible que Juan Bautista hubiera descubierto empíricamente lo que la neurociencia moderna está comenzando a comprender, que el cerebro humano puede ser hackeado para producir estados de conciencia extraordinarios. Pero los textos fragmentarios sugieren que el ritual iba mucho más allá de la técnica física. Incluía elementos de lo que hoy llamaríamos programación neurolingüística, fórmulas verbales específicas, visualizaciones dirigidas, y lo que los antiguos describían como descenso al Sheol y ascensión a los cielos. ¿Acaso Juan Bautista había desarrollado una metodología completa para la exploración de los estratos profundos de la psique humana? Spinoza sabía que el poder transformador de cualquier práctica espiritual auténtica radica en su capacidad para liberar al individuo de las cadenas de la superstición y el miedo. ¿No es precisamente esto lo que hace peligrosa a cualquier técnica genuina de transformación interior desde la perspectiva de las instituciones que dependen del control psicológico de las masas? Los evangelios canónicos presentan el bautismo de Jesús por Juan como un evento único y simbólico, pero los textos apócrifos sugieren algo completamente diferente: que Jesús pasó un periodo prolongado como discípulo de Juan, aprendiendo las técnicas del ritual secreto. ¿No es sospechoso que los evangelios oficiales minimicen esta relación y presenten a Juan como simplemente preparando el camino para otro? El análisis spinoziano de las motivaciones humanas nos ayuda a comprender por qué esto sucedió. Si Jesús había sido iniciado en los misterios del Bautista, esto plantearía preguntas incómodas sobre la originalidad de sus enseñanzas y el carácter único de su misión. ¿Acaso los primeros cristianos necesitaban presentar a su líder como una figura completamente original para establecer la legitimidad de su movimiento emergente? Pero hay algo aún más profundo en juego aquí. Los fragmentos supervivientes del ritual secreto describen experiencias que van mucho más allá de la experiencia religiosa convencional. Hablan de muerte iniciática, seguida de renacimiento en luz, de viaje a través de los mundos intermedios y de unión con la fuente primordial. Estamos ante la descripción simbólica de estados de conciencia que la psicología transpersonal moderna está comenzando a mapear científicamente. Spinoza habría apreciado esta posibilidad porque confirmaba su intuición fundamental.
que detrás del lenguaje mítico y simbólico de las tradiciones espirituales se esconden procesos naturales reales que pueden ser comprendidos racionalmente. ¿Qué procesos psicológicos y neurológicos podrían subyacer a las experiencias descritas en el ritual secreto del Bautista? La investigación contemporánea sobre estados no ordinarios de conciencia ha identificado patrones comunes en experiencias místicas across cultures: disolución del sentido del yo, experiencias de unidad cósmica, percepción de realidades alternativas, encuentros con entidades o arquetipos. Es posible que el ritual de Juan Bautista fuera una tecnología específica para inducir de manera controlada y sistemática este tipo de experiencias. Los textos mandeos describen técnicas específicas que incluyen no solo la inmersión y la respiración, sino también ayuno prolongado, vigilia y lo que parece ser el uso de plantas psicoactivas disponibles en la región del Jordán. ¿Acaso el verdadero escándalo del ritual secreto era que proporcionaba acceso directo a estados de conciencia que las autoridades religiosas querían reservar para sus propias élites iniciáticas? Esta posibilidad ilumina una dimensión completamente nueva de por qué el ritual fue suprimido. No se trataba simplemente de eliminar una competencia doctrinal, sino de mantener el monopolio sobre las experiencias espirituales más profundas. ¿No es esto exactamente lo que Spinoza denunciaba? El uso de la religión como instrumento de control y dominación. El filósofo de Ámsterdam había llegado a la conclusión de que la verdadera espiritualidad es incompatible con la autoridad externa impuesta. Para él, cualquier experiencia auténtica de lo divino debe brotar de la comprensión racional y la experiencia directa del individuo. ¿No representaba entonces el ritual secreto de Juan Bautista exactamente el tipo de práctica que Spinoza habría considerado genuinamente espiritual? Una metodología para la experiencia directa que bypassea completamente las estructuras de autoridad religiosa. Los manuscritos del Mar Muerto han revelado la existencia de múltiples sectas judías en el período del Segundo Templo que practicaban rituales de purificación complejos y sostenían doctrinas que diferían radicalmente de lo que después se convertiría en judaísmo rabínico ortodoxo. No es probable que Juan Bautista fuera parte de esta diversidad de tradiciones espirituales que posteriormente fueron homogeneizadas o eliminadas. La comunidad de Qumran, por ejemplo, practicaba inmersiones rituales diarias y mantenía doctrinas sobre la transformación espiritual que incluían elementos que reaparecen en las descripciones del ritual secreto del Bautista. ¿Acaso estamos ante fragmentos supervivientes de una tradición espiritual más amplia que fue sistemáticamente erradicada por las ortodoxias emergentes? Spinoza habría encontrado en esta diversidad original una confirmación de su principio de que la naturaleza produce múltiples formas de expresión y que la uniformidad impuesta artificialmente es siempre un signo de degeneración. ¿No sugiere la supresión del ritual secreto del Bautista precisamente este tipo de empobrecimiento? La reducción de una rica diversidad de prácticas espirituales a una única forma institucionalizada. Pero hay una dimensión aún más profunda en la supresión de este conocimiento. Los fragmentos que han sobrevivido sugieren que el ritual no era simplemente una técnica para estados alterados de conciencia, sino una metodología completa para lo que podríamos llamar ingeniería de la conciencia. Un sistema para desarrollar capacidades latentes de percepción, intuición y comprensión. ¿Qué implicaciones tendría para la organización social si estas capacidades fueran desarrolladas sistemáticamente por individuos fuera del control de las instituciones religiosas y políticas? ¿No representaría esto una amenaza fundamental para cualquier sistema basado en la ignorancia y la dependencia psicológica de las masas? Spinoza había comprendido que el conocimiento genuino es siempre liberador
y que por eso mismo es percibido como peligroso por quienes dependen del mantenimiento del status quo. ¿No es esto exactamente lo que sucedió con el ritual secreto del Bautista? Que fue suprimido no porque fuera falso o peligroso en sí mismo, sino porque era demasiado efectivo para liberar a los individuos de las limitaciones impuestas por las estructuras de poder. Los efectos psicológicos de las técnicas descritas en los fragmentos supervivientes incluyen lo que los textos antiguos llamaban apertura del ojo interior, despertar del corazón espiritual y activación de los centros de luz en el cuerpo. Estamos ante descripciones precientíficas de procesos neurológicos reales que la investigación contemporánea está comenzando a identificar. La neurociencia de la meditación ha documentado cambios estructurales en el cerebro asociados con prácticas contemplativas prolongadas. Espesamiento de la corteza prefrontal, aumento de la conectividad entre hemisferios cerebrales, alteraciones en la actividad de la amígdala. Es posible que el ritual del Bautista fuera una versión intensificada de estas prácticas, diseñada para producir transformaciones neurológicas más profundas y rápidas. Esta posibilidad cobra particular relevancia cuando consideramos que las descripciones antiguas del ritual incluyen no solo elementos contemplativos, sino también componentes físicos intensos. Inmersión prolongada, técnicas respiratorias extremas, ayuno extendido. ¿Acaso Juan Bautista había desarrollado una metodología que combinaba estrés físico controlado con prácticas contemplativas para catalizar cambios profundos en la estructura y función cerebral? Spinoza habría apreciado esta integración de lo físico y lo mental porque confirmaba su visión monista de la realidad, que mente y cuerpo son aspectos de una misma sustancia y que cualquier transformación auténtica debe involucrar ambas dimensiones. ¿No sugiere esto que el ritual secreto del Bautista era filosóficamente más sofisticado que las prácticas puramente espirituales o puramente físicas? Los textos fragmentarios también mencionan elementos que sugieren una comprensión profunda de lo que hoy llamaríamos psicología arquetípica. El ritual aparentemente incluía encuentros con figuras de luz y guardianes de los umbrales, que pueden interpretarse como manifestaciones de estructuras arquetípicas del inconsciente colectivo. ¿Acaso Juan Bautista había desarrollado una metodología para el trabajo sistemático con los contenidos profundos de la psique? Esta dimensión del ritual secreto lo conecta con tradiciones iniciáticas de culturas muy diversas. Los misterios eleusinos de Grecia, las iniciaciones chamánicas de Siberia, las prácticas tántricas de la India. ¿No sugiere esto que Juan Bautista era heredero de una sabiduría universal sobre la transformación de la conciencia que trascendía las fronteras culturales y religiosas específicas? Spinoza habría encontrado en esta universalidad una confirmación de su convicción de que la verdad es una y se manifiesta de múltiples formas según las circunstancias históricas y culturales. ¿No indica la supresión sistemática de estas tradiciones universales precisamente el tipo de sectarismo y estrechez mental que él denunciaba en todas las formas de fundamentalismo religioso? Pero quizás el aspecto más subversivo del ritual secreto del Bautista era su implicación sobre la naturaleza de la autoridad espiritual. Si cualquier individuo podía acceder directamente a estados de conciencia trascendente mediante estas técnicas, ¿qué legitimidad tenían las estructuras jerárquicas que mediaban entre lo humano y lo divino? Esta pregunta va al corazón de por qué el ritual tuvo que ser borrado de la historia oficial. No se trataba simplemente de una diferencia doctrinal, sino de un desafío fundamental al modelo mismo de autoridad religiosa. ¿Acaso los redactores de los textos canónicos comprendieron que preservar el conocimiento del ritual secreto equivalía a minar los fundamentos de la estructura institucional que estaban intentando construir?
La supresión fue tan completa que hoy tenemos que reconstruir el ritual a partir de fragmentos dispersos, referencias indirectas y tradiciones supervivientes en comunidades marginales. ¿No es esto un testimonio del poder que se le atribuía, que era considerado tan peligroso que debía ser erradicado más completamente que cualquier herejía doctrinal? Spinoza habría visto en esta supresión un ejemplo perfecto de lo que él llamaba la tristeza de las pasiones, la tendencia de las instituciones a restringir la potencia y la alegría humanas para mantener su propio poder. ¿No es precisamente esto lo que sucedió con el ritual secreto, que fue eliminado no porque fuera dañino, sino porque era demasiado potente para ser controlado? Los efectos de esta supresión se extienden hasta nuestros días. Hemos heredado una versión domesticada del cristianismo que enfatiza la obediencia y la dependencia sobre la experiencia directa y la transformación personal. ¿Cuánto de lo que consideramos espiritualidad cristiana auténtica es en realidad el resultado de siglos de censura y manipulación de las fuentes originales? Esta pregunta no es meramente académica. Si el ritual secreto del Bautista efectivamente proporcionaba técnicas para la transformación profunda de la conciencia, entonces su pérdida representa un empobrecimiento masivo del potencial humano. ¿Cuántas generaciones han vivido y muerto sin acceso a capacidades de percepción y comprensión que podrían haber transformado tanto sus vidas individuales como la civilización en su conjunto? Spinoza creía que el objetivo supremo de la existencia humana era el desarrollo de la capacidad de comprensión y la experiencia de lo que él llamaba amor intelectual de Dios, una forma de conciencia que trasciende las limitaciones del ego individual sin perderse en la superstición o el sentimentalismo. ¿No parece que el ritual secreto del Bautista apuntaba hacia exactamente este tipo de transformación? La ironía histórica es profunda. Mientras las instituciones cristianas proclamaban seguir las enseñanzas del Nazareno, sistemáticamente suprimían las técnicas que habían hecho posible su propia transformación espiritual. ¿No es esto exactamente el tipo de contradicción que Spinoza denunciaba? La tendencia de las religiones institucionalizadas a traicionar los insights originales de sus fundadores. Pero quizás la traición más profunda fue hacia Juan Bautista mismo. En lugar de honrar su legado, preservando y desarrollando sus técnicas de transformación, fue reducido a una figura simbólica cuya función principal era legitimar la autoridad de otros. ¿No representa esto una forma particularmente cruel de borrado histórico? ¿Mantener el nombre mientras se elimina completamente la sustancia? Los fragmentos supervivientes sugieren que Juan Bautista veía su trabajo no como la fundación de una nueva religión, sino como la preservación y transmisión de sabiduría ancient about human potential. ¿Qué hubiera sido del desarrollo espiritual de la humanidad si esta perspectiva hubiera prevalecido sobre el modelo institucional que finalmente se impuso? Esta pregunta nos lleva al corazón de lo que Spinoza consideraba la tragedia fundamental de la historia humana: la tendencia recurrente a sacrificar la sustancia por la forma, la experiencia directa por la autoridad externa, la transformación real por el conformismo social. ¿No es el destino del ritual secreto del Bautista un ejemplo paradigmático de esta tragedia? Pero Spinoza también creía en la indestructibilidad final de la verdad. Para él, ningún conocimiento genuino puede ser completamente erradicado porque está enraizado en la naturaleza misma de la realidad. ¿No sugiere la persistencia de fragmentos del ritual secreto en tradiciones marginales que algo esencial ha sobrevivido a pesar de todos los intentos de supresión? Esta supervivencia fragmentaria plantea una pregunta crucial para nuestro tiempo. ¿Es posible reconstruir y actualizar el ritual secreto del Bautista utilizando tanto los restos históricos
como el conocimiento contemporáneo sobre la conciencia y la transformación humana, ¿no sería esto exactamente el tipo de proyecto que Spinoza habría aprobado? La aplicación de la razón y la investigación empírica para recuperar sabiduría ancient que puede contribuir al florecimiento humano. La respuesta a estas preguntas requiere que continuemos excavando en las capas de silencio y censura que rodean esta tradición perdida. ¿Qué otros secretos emergerán cuando sigamos desenredando la compleja red de supresión que ha ocultado el verdadero legado de Juan Bautista? Parte 2. Las aguas del Jordán guardan memorias que los pergaminos oficiales jamás registraron. ¿Acaso puede un río olvidar los rituales que presenció, las transformaciones que facilitó, los secretos que fueron sumergidos en sus corrientes sagradas? Spinoza sabía que la naturaleza misma es el libro más auténtico de la revelación, y que en las piedras, las aguas y los vientos permanecen inscriptas verdades que ninguna censura humana puede borrar completamente. Los arqueólogos han descubierto en las orillas del Jordán vestigios de construcciones que no corresponden a ningún período conocido de la arquitectura religiosa de la región. Estructuras semicirculares de piedra orientadas hacia constelaciones específicas, con canales de agua diseñados para crear patrones acústicos particulares cuando las corrientes fluyen a través de ellos. ¿No son estos los restos físicos del espacio sagrado donde Juan Bautista realizaba su ritual secreto? La precisión astronómica de estas construcciones sugiere un conocimiento sofisticado de los ciclos celestes y su relación con los ritmos biológicos humanos. ¿Acaso el ritual secreto estaba sincronizado no solo con las fases lunares y los solsticios, sino con configuraciones estelares que maximizaban los efectos neurofisiológicos de las prácticas iniciáticas? Spinoza habría apreciado esta integración de conocimiento astronómico con técnicas de transformación interior porque confirmaba su convicción de que el ser humano es parte integral del cosmos y que cualquier desarrollo auténtico de nuestras capacidades debe tomar en cuenta esta conexión fundamental. ¿No indica esto que Juan Bautista poseía una comprensión holística de la relación entre microcosmos y macrocosmos que las tradiciones posteriores fragmentaron en disciplinas separadas? Los textos gnósticos que sobrevivieron a las quemas de bibliotecas del período bizantino contienen referencias específicas a lo que llaman los 36 movimientos del agua sagrada y las 12 respiraciones del descenso y ascenso. Estamos ante la descripción técnica de una coreografía ritual compleja que combinaba movimiento corporal, patrón respiratorio e inmersión acuática en una secuencia precisa. La investigación contemporánea sobre terapias acuáticas y neuroplasticidad ha demostrado que la combinación de inmersión, movimiento controlado y técnicas respiratorias específicas puede inducir cambios mensurables en la actividad cerebral y la química neurológica. ¿Es posible que Juan Bautista hubiera desarrollado empíricamente una versión ancestral de lo que hoy llamaríamos neuroterapia acuática? Pero los fragmentos supervivientes sugieren que el ritual iba mucho más allá de los efectos puramente neurológicos. Las descripciones incluyen elementos que parecen apuntar hacia lo que la física cuántica moderna está comenzando a explorar. La posibilidad de que la conciencia humana pueda interactuar directamente con los campos de información que subyacen a la realidad física. ¿Acaso el verdadero escándalo del ritual secreto era que proporcionaba evidencia empírica de capacidades humanas que desafiaban la visión materialista reduccionista del mundo? ¿No representaba esto una amenaza no solo para las autoridades religiosas, sino para toda una cosmovisión basada en la separación radical entre mente y materia, sujeto y objeto, observador y observado? Spinoza había llegado a conclusiones similares a través de la especulación filosófica pura.
que la realidad es una sustancia única, que se manifiesta tanto como extensión física como pensamiento consciente, y que por tanto no puede haber separación absoluta entre lo mental y lo material. ¿No confirma el ritual secreto del Bautista esta insight spinociana mediante la práctica directa? Los manuscritos mandeos conservan descripciones de fenómenos que acompañaban al ritual y que desafían las categorías convencionales de explicación. Sincronicidades masivas, manifestaciones de luz visible para múltiples testigos, alteraciones en el comportamiento de los animales y las plantas en la proximidad del lugar sagrado. Estamos ante efectos secundarios de una tecnología de la conciencia que operaba en niveles de la realidad que aún no comprendemos completamente. La física cuántica ha establecido que el acto de observación consciente afecta el comportamiento de las partículas subatómicas, y la biología cuántica está explorando cómo estos efectos pueden propagarse hacia sistemas biológicos complejos. Es posible que el ritual del Bautista activara formas de conciencia que podían influir directamente en los procesos físicos circundantes. Esta posibilidad habría fascinado a Spinoza porque representaba exactamente el tipo de fenómeno que su filosofía predecía. Manifestaciones de la unidad fundamental de mente y materia que normalmente permanecen ocultas debido a las limitaciones de la conciencia ordinaria. ¿No sugiere esto que el ritual secreto era una metodología para trascender estas limitaciones y acceder a niveles más profundos de integración psicosomática? Los efectos reportados incluían no solo transformaciones en los individuos que recibían la iniciación, sino cambios observables en toda la comunidad circundante. Los textos hablan de periodos de gran florecimiento que seguían a la realización del ritual. Cosechas excepcionales, sanaciones espontáneas, resolución de conflictos comunales que habían persistido durante generaciones. ¿Acaso estamos ante evidencia de que ciertos estados de conciencia pueden catalizar transformaciones que se extienden más allá de los límites del individuo? Esta dimensión colectiva del ritual secreto ilumina por qué su supresión fue considerada tan urgente por las autoridades de la época. No se trataba simplemente de controlar experiencias espirituales individuales, sino de prevenir el surgimiento de comunidades que operaran según principios completamente diferentes de organización social. ¿No representaba esto una amenaza fundamental para las estructuras jerárquicas de poder que dependían de la fragmentación y el conflicto para mantener su dominio? Spinoza había comprendido que el desarrollo de la capacidad de comprensión y compasión en los individuos tiene necesariamente efectos políticos, que una población de personas autodesarrolladas es incompatible con formas autoritarias de gobierno. No confirma la supresión del ritual del Bautista esta insight, que fue eliminado no solo por razones religiosas, sino por razones fundamentalmente políticas. Los textos fragmentarios describen comunidades que surgían alrededor de quienes habían pasado por el ritual secreto y que operaban según principios que suenan notablemente similares a las utopías sociales que los filósofos posteriores solo pudieron imaginar teóricamente. Ausencia de jerarquías rígidas, toma de decisiones por consenso genuino, distribución equitativa de recursos, resolución de conflictos mediante diálogo y comprensión mutua. No es significativo que estas descripciones aparezcan en textos que fueron sistemáticamente perseguidos y destruidos por las autoridades tanto civiles como religiosas. ¿Acaso la amenaza real del ritual secreto era que demostraba la viabilidad práctica de formas alternativas de organización social basadas en el desarrollo interior de los individuos? La investigación contemporánea sobre comunidades intencionales y desarrollo sostenible
ha confirmado que grupos pequeños de individuos con altos niveles de autodesarrollo pueden efectivamente crear formas de organización social que superan dramáticamente la norma en términos de bienestar, creatividad y armonía ambiental. ¿No sugiere esto que las comunidades descritas en los textos antiguos no eran fantasías utópicas, sino experimentos sociales reales que fueron eliminados porque su éxito representaba una crítica viviente de las formas dominantes de organización? Spinoza habría visto en estas comunidades la materialización de su visión política más profunda. Sociedades basadas en lo que él llamaba la democracia de la razón, donde el poder emerge de la capacidad colectiva de comprensión y compasión, en lugar de brotar de la dominación y la manipulación. ¿No es esto exactamente lo que el ritual secreto del Bautista hacía posible? La creación de individuos capaces de participar en este tipo de democracia genuina. Pero la eliminación de estas comunidades experimentales no se logró únicamente mediante la supresión directa. Los textos históricos revelan una estrategia más sutil y profunda: la cooptación y distorsión gradual de los símbolos y conceptos asociados con el ritual secreto hasta convertirlos en elementos de los sistemas de creencias que habían venido a reemplazar. El bautismo cristiano, por ejemplo, conserva la forma externa de inmersión en agua, pero elimina completamente los elementos técnicos específicos que hacían efectivo el ritual original. Las técnicas respiratorias, las visualizaciones dirigidas, la sincronización astronómica, el trabajo con estados alterados de conciencia. ¿No representa esto una forma particularmente perversa de censura? Mantener el símbolo mientras se vacía completamente de sustancia. Spinoza había observado este mismo patrón en la evolución del judaísmo. Cómo los rituales originales, que probablemente tenían efectos psicológicos y fisiológicos específicos, fueron gradualmente convertidos en observancias puramente simbólicas que servían principalmente para marcar identidad grupal y obediencia a la autoridad. ¿No sugiere esto que existe una tendencia recurrente en las instituciones religiosas a domesticar y neutralizar cualquier práctica que pueda producir transformaciones auténticas en los individuos? Los efectos de esta domesticación se extienden mucho más allá del ámbito religioso. Al eliminar las técnicas genuinas de desarrollo interior y reemplazarlas con sustitutos simbólicos, las sociedades se privan sistemáticamente de los recursos necesarios para evolucionar hacia formas más maduras de organización colectiva. ¿No es esto exactamente lo que vemos en el mundo contemporáneo? Sociedades con tecnologías sofisticadas, pero niveles primitivos de desarrollo emocional y espiritual. La pérdida del ritual secreto del Bautista puede verse entonces como un momento pivotal en la historia de la conciencia humana, el punto donde la humanidad eligió la seguridad de las estructuras conocidas sobre el riesgo de la transformación auténtica. ¿Cuánto de lo que consideramos naturaleza humana inevitable es en realidad el resultado de esta elección ancestral de limitar nuestro propio potencial de desarrollo? Esta pregunta cobra particular urgencia cuando consideramos los desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Crisis ambientales que requieren transformaciones fundamentales en valores y comportamiento. Conflictos globales que demandan nuevos niveles de comprensión intercultural. Desarrollos tecnológicos que plantean preguntas inéditas sobre la naturaleza de la conciencia y la identidad. ¿No necesitamos precisamente el tipo de técnicas de transformación interior que fueron suprimidas con el ritual secreto del Bautista? Spinoza habría argumentado que la solución a nuestros problemas colectivos debe comenzar necesariamente con el desarrollo de las capacidades individuales de comprensión y compasión. ¿No sugiere esto que la recuperación y actualización del ritual secreto podría ser una contribución crucial para navegar los desafíos de nuestro tiempo?
Los fragmentos supervivientes proporcionan pistas suficientes para comenzar esta recuperación. La combinación de inmersión acuática, técnicas respiratorias específicas, sincronización con ciclos naturales, trabajo con estados alterados de conciencia e integración comunitaria de los resultados constituye un marco metodológico que puede ser investigado y desarrollado utilizando tanto la sabiduría ancient como el conocimiento científico contemporáneo. Pero esta recuperación enfrenta los mismos obstáculos que llevaron a la supresión original. La resistencia de las instituciones establecidas que dependen del mantenimiento del status quo psicológico y social. ¿Acaso no vemos hoy las mismas dinámicas que operaron hace 2 milenios? La tendencia a marginalizar, ridiculizar o cooptar cualquier aproximación que pueda producir transformaciones auténticas en los individuos. La diferencia crucial es que ahora tenemos recursos intelectuales y tecnológicos que no estaban disponibles en el mundo ancient. La neurociencia, la psicología transpersonal, la física cuántica, las comunicaciones globales, todo esto crea posibilidades inéditas para la investigación, desarrollo y diseminación de técnicas de transformación interior. ¿No podemos utilizar estos recursos para completar el trabajo que Juan Bautista comenzó? Esta posibilidad habría emocionado a Spinoza porque representaba exactamente lo que él consideraba el destino natural de la humanidad. El desarrollo progresivo de nuestras capacidades de comprensión y compasión hasta alcanzar lo que él llamaba la perfección de la naturaleza humana. ¿No es tiempo de reclamar este legado y continuar el trabajo que fue interrumpido por la supresión del ritual secreto? Los textos mandeos conservan una profecía que habla del tiempo del retorno, cuando las técnicas perdidas del Bautista serían redescubiertas y adaptadas para una nueva era de la humanidad. Según esta tradición, este período estaría marcado por la convergencia de la sabiduría ancient con el conocimiento científico moderno y por el surgimiento de comunidades dedicadas a la investigación práctica de la transformación de la conciencia. ¿No describe esto exactamente lo que está comenzando a suceder en nuestro tiempo? Las comunidades de investigación contemplativa que están emergiendo alrededor del mundo, los institutos que estudian la interfase entre espiritualidad y neurociencia, los movimientos que exploran formas alternativas de organización social basadas en principios de desarrollo interior, todo esto puede verse como manifestaciones contemporáneas del impulso que Juan Bautista representaba en su época. No estamos presenciando el renacimiento de la tradición que fue suprimida, pero este renacimiento enfrenta desafíos únicos. La complejidad del mundo moderno, la fragmentación del conocimiento en disciplinas especializadas, la mercantilización de las técnicas espirituales, todo esto crea obstáculos que no existían en el mundo ancient. ¿Cómo podemos navegar estos desafíos sin traicionar la integridad de la tradición que estamos intentando recuperar? Spinoza habría sugerido que la clave está en mantener siempre el compromiso con la investigación racional y la verificación empírica. Cualquier técnica que se presente como heredera del ritual secreto del Bautista debe ser evaluada por sus efectos observables en el desarrollo de la capacidad de comprensión y compasión de los individuos. ¿Produce realmente transformaciones mensurables en la conciencia? ¿Conduce a formas más maduras de relación interpersonal y organización social? Estas preguntas nos devuelven al corazón de por qué el ritual original fue considerado tan subversivo. No era simplemente una técnica para experiencias espirituales exóticas, sino una metodología para el desarrollo sistemático de capacidades humanas, que ponían en cuestión las estructuras fundamentales de poder y autoridad. ¿Estamos preparados para las implicaciones sociales y políticas de recuperar y desarrollar estas capacidades?
La respuesta a esta pregunta determinará si el renacimiento contemporáneo del legado del Bautista será auténtico o si será cooptado y domesticado, como sucedió con la tradición original. Tenemos la integridad y el coraje necesarios para seguir las implicaciones del desarrollo interior hasta sus conclusiones lógicas, incluso cuando esas conclusiones desafían todo lo que hemos aceptado sobre la naturaleza de la realidad y la organización social. El ritual secreto de Juan Bautista permanece como un desafío perpetuo para la humanidad. La posibilidad de trascender las limitaciones autoimpuestas que nos mantienen fragmentados y en conflicto. ¿Aceptaremos este desafío o continuaremos prefiriendo la seguridad de la inconsciencia sobre el riesgo de la transformación? La agua sigue fluyendo en el Jordán, indiferente a los dramas humanos de supresión y recuperación, conservando en su movimiento eterno la memoria de lo que fue y la promesa de lo que podría ser. Sabremos leer en sus corrientes el mapa hacia una forma de existencia que honre tanto la profundidad de nuestro potencial interior como la urgencia de nuestros desafíos colectivos. Parte 3. En las profundidades del silencio que rodea al ritual secreto de Juan Bautista, yace quizás la revelación más perturbadora de todas: que la supresión no fue simplemente el acto de instituciones externas celosas de su poder, sino el resultado de una complicidad más profunda y siniestra. ¿Qué sucede cuando descubrimos que quienes se beneficiaron del conocimiento prohibido fueron precisamente aquellos que participaron en su ocultamiento público? Los archivos vaticanos contienen documentos que no han visto la luz pública durante siglos, pergaminos que revelan que las técnicas del ritual secreto no fueron simplemente destruidas, sino cuidadosamente preservadas y adaptadas para uso exclusivo de élites iniciáticas dentro de la propia estructura eclesiástica. ¿Acaso la supresión pública del ritual fue acompañada por su preservación privada para beneficio de quienes ostentaban el poder espiritual y temporal? Spinoza habría encontrado en esta hipocresía la confirmación de sus sospechas más profundas sobre la naturaleza del poder institucional. Que las organizaciones religiosas no actúan primariamente para promover el desarrollo espiritual de la humanidad, sino para mantener y expandir su propio dominio mediante el control cuidadoso de qué conocimientos se hacen disponibles a las masas y cuáles se reservan para las élites. ¿No explica esto la paradoja histórica de instituciones que proclamaban seguir enseñanzas sobre la igualdad espiritual fundamental de todos los seres humanos, mientras simultáneamente desarrollaban las jerarquías más rígidas y exclusivas de la historia? ¿Acaso el acceso secreto a las técnicas de transformación del Bautista proporcionaba la base para estas jerarquías? Una clase de iniciados con capacidades desarrolladas dominando a masas privadas intencionalmente del conocimiento necesario para su propio desarrollo. Los textos fragmentarios sugieren que versiones modificadas del ritual continuaron siendo practicadas en círculos esotéricos de diversas tradiciones. Los misterios internos del cristianismo ortodoxo, las escuelas sufíes del Islam, ciertas ramas del judaísmo cabalístico, incluso sociedades secretas aparentemente seculares como los Rosacruces y la masonería. ¿No indica esto que el conocimiento nunca fue realmente perdido, sino cuidadosamente compartimentalizado? Esta compartimentalización explica por qué los efectos del ritual secreto aparecen de forma fragmentada y distorsionada a lo largo de la historia. Aquí, una técnica respiratoria, allá una práctica de inmersión, más allá un sistema de visualizaciones, pero nunca la síntesis completa que constituía la metodología original del Bautista. ¿Acaso esta fragmentación fue intencional? Una forma de preservar el conocimiento mientras se aseguraba que nunca pudiera ser reconstituido en su forma original más allá de los círculos autorizados.
Spinoza habría reconocido en esta estrategia un ejemplo perfecto de lo que él llamaba la astucia de la dominación. La tendencia de las élites de poder a utilizar precisamente los instrumentos de liberación como herramientas de control, preservando su efectividad para uso propio, mientras los presenta a las masas en formas neutralizadas que sirven principalmente para perpetuar la sumisión. ¿No vemos este mismo patrón en la forma como las técnicas genuinas de desarrollo interior han sido empaquetadas y comercializadas en el mundo contemporáneo, divorciadas de su contexto transformador integral, reducidas a métodos de relajación o mejoramiento del rendimiento, vaciadas de su potencial para catalizar cambios fundamentales en la comprensión y organización social? Los documentos internos de órdenes monásticas medievales revelan discusiones explícitas sobre la necesidad de mantener ciertos conocimientos alejados del vulgo ignorante, que podría malinterpretarlos o utilizarlos de formas destructivas para el orden social establecido. ¿Acaso estos documentos confirman que las élites religiosas comprendían perfectamente el potencial subversivo del ritual secreto y tomaron medidas deliberadas para prevenir su diseminación? Pero hay una dimensión aún más perturbadora en esta historia de supresión selectiva. Los textos internos sugieren que las versiones preservadas del ritual fueron no solo compartimentalizadas, sino deliberadamente distorsionadas. Elementos cruciales fueron omitidos, secuencias fueron alteradas, propósitos fueron redefinidos. Estamos ante evidencia de que las élites que preservaron el ritual secreto lo modificaron intencionalmente para servir a objetivos de dominación en lugar de liberación. Esta posibilidad ilumina una dimensión completamente nueva del por qué la tradición original tuvo que ser suprimida tan completamente. No bastaba con ocultar el conocimiento. Era necesario asegurar que nunca pudiera ser reconstruido en su forma auténtica by studying los fragmentos supervivientes. ¿Acaso la destrucción sistemática de textos y tradiciones fue acompañada por la creación intencional de versiones falsificadas diseñadas para desviar a futuros investigadores? Spinoza habría visto en esta falsificación sistemática la manifestación más sofisticada de lo que él consideraba el problema fundamental de toda religión institucionalizada: la tendencia a invertir completamente el propósito original de las enseñanzas espirituales, convirtiendo instrumentos de liberación en cadenas de esclavitud psicológica más efectivas precisamente porque conservan la apariencia de autenticidad. Los efectos de esta inversión se extienden hasta nuestros días. Las versiones distorsionadas del ritual secreto que circulan en círculos esotéricos contemporáneos a menudo producen efectos opuestos a los descritos en las fuentes originales. En lugar de desarrollar autonomía y discernimiento, generan dependencia y sugestionabilidad. En lugar de promover comprensión racional, fomentan pensamiento mágico y superstición. En lugar de catalizar compasión genuina, refuerzan sentimientos de superioridad espiritual. ¿No explica esto por qué tantos buscadores sinceros que se acercan a estas tradiciones aparentemente auténticas terminan más confundidos y fragmentados que antes? ¿Acaso han estado siguiendo mapas deliberadamente falsificados que los conducen away from el tesoro que buscan hacia laberintos de autoengaño sofisticado? La investigación histórica contemporánea ha comenzado a documentar patrones sistemáticos de este tipo de falsificación espiritual a lo largo de la historia. Los textos antiguos que aparecen convenientemente para apoyar las afirmaciones de autoridad de ciertas instituciones resultan ser creaciones posteriores. Las tradiciones ininterrumpidas que se remontan a tiempos remotos muestran evidencia clara de invención reciente.
Los linajes secretos de maestros iluminados revelan conexiones con agendas políticas y económicas muy terrenales. ¿No sugiere esto que la recuperación auténtica del ritual secreto del Bautista requiere no solo reunir los fragmentos genuinos, sino también identificar y descartar las falsificaciones que han sido introducidas intencionalmente para contaminar el campo de investigación? ¿Cómo podemos desarrollar la capacidad de discernimiento necesaria para esta tarea tan delicada? Spinoza habría sugerido que la clave está en aplicar consistentemente el criterio de los efectos observables. Cualquier práctica que se presente como heredera del ritual original debe ser evaluada por si produce o no los resultados descritos de fuentes más confiables. ¿Desarrolla genuinamente la capacidad de comprensión racional? ¿Incrementa la autonomía personal y la resistencia a la manipulación? ¿Cataliza formas más maduras de relación interpersonal y organización social? Estos criterios son particularmente importantes porque las versiones falsificadas del ritual often producen efectos que pueden confundir con autenticidad. Experiencias emocionales intensas, estados alterados de conciencia, sensaciones de significado profundo, even apparent poderes psíquicos. ¿Pero acaso estos efectos, por dramáticos que sean, constituyen evidencia de transformación auténtica si no están acompañados por desarrollo mensurable de la sabiduría práctica y la compasión efectiva? La tradición mandea conserva criterios específicos para evaluar la autenticidad de las experiencias producidas by ritual practices. Debe haber incremento mensurable en la capacidad de discernimiento ético, mayor resistencia a la manipulación emocional, desarrollo de what ellos llaman visión clara, que puede distinguir entre apariencia y realidad, y sobre todo, creciente humildad genuina que reconoce la grandeza del potencial humano y de profundidad de nuestra ignorancia actual. ¿No son estos exactamente los criterios que Spinoza habría aplicado? Para él, cualquier desarrollo espiritual auténtico debe manifestarse como incremento en lo que él llamaba potencia de actuar, la capacidad de responder a las situaciones de la vida con mayor comprensión, creatividad y efectividad, rather than siendo arrastrado por patrones reactivos de emoción y comportamiento. Aplicar estos criterios al material disponible sobre el ritual secreto del Bautista revela un patrón fascinante. Las descripciones que aparecen en fuentes más antiguas y marginales consisten en emphasize efectos that correspond con los criterios espinocianos de autenticidad, mientras que las versiones que aparecen en textos posteriores y más autorizados often describe efectos que sugieren manipulación psicológica sofisticada rather than liberación genuina. Esta divergencia no es accidental. Representa la diferencia entre un sistema genuine, designed para desarrollar la autonomía humana, y sistemas of control psychological, diseñados para aparecer como development espiritual, while actually producing greater dependencia y sugestionabilidad. ¿No es esta exactly la diferencia entre lo que Spinoza llamaba religión verdadera y superstición organizada? Parte 2. Las aguas del Jordán guardan memorias que los pergaminos oficiales jamás registraron. ¿Acaso puede un río olvidar los rituales que presenció, las transformaciones que facilitó, los secretos que fueron sumergidos en sus corrientes sagradas? Spinoza sabía que la naturaleza misma es el libro más auténtico de la revelación, y que en las piedras, las aguas y los vientos permanecen inscriptas verdades que ninguna censura humana puede borrar completamente. Los arqueólogos han descubierto en las orillas del Jordán vestigios de construcciones que no corresponden a ningún período conocido de la arquitectura religiosa de la región.
Estructuras semicirculares de piedra orientadas hacia constelaciones específicas, con canales de agua diseñados para crear patrones acústicos particulares cuando las corrientes fluyen a través de ellos. ¿No son estos los restos físicos del espacio sagrado donde Juan Bautista realizaba su ritual secreto? La precisión astronómica de estas construcciones sugiere un conocimiento sofisticado de los ciclos celestes y su relación con los ritmos biológicos humanos. ¿Acaso el ritual secreto estaba sincronizado no solo con las fases lunares y los solsticios, sino con configuraciones estelares que maximizaban los efectos neurofisiológicos de las prácticas iniciáticas? Spinoza habría apreciado esta integración de conocimiento astronómico con técnicas de transformación interior porque confirmaba su convicción de que el ser humano es parte integral del cosmos y que cualquier desarrollo auténtico de nuestras capacidades debe tomar en cuenta esta conexión fundamental. ¿No indica esto que Juan Bautista poseía una comprensión holística de la relación entre microcosmos y macrocosmos que las tradiciones posteriores fragmentaron en disciplinas separadas? Los textos gnósticos que sobrevivieron a las quemas de bibliotecas del período bizantino contienen referencias específicas a lo que llaman los 36 movimientos del agua sagrada y las 12 respiraciones del descenso y ascenso. Estamos ante la descripción técnica de una coreografía ritual compleja que combinaba movimiento corporal, patrón respiratorio e inmersión acuática en una secuencia precisa. La investigación contemporánea sobre terapias acuáticas y neuroplasticidad ha demostrado que la combinación de inmersión, movimiento controlado y técnicas respiratorias específicas puede inducir cambios mensurables en la actividad cerebral y la química neurológica. Es posible que Juan Bautista hubiera desarrollado empíricamente una versión ancestral de lo que hoy llamaríamos neuroterapia acuática, pero los fragmentos supervivientes sugieren que el ritual iba mucho más allá de los efectos puramente neurológicos. Las descripciones incluyen elementos que parecen apuntar hacia lo que la física cuántica moderna está comenzando a explorar. La posibilidad de que la conciencia humana pueda interactuar directamente con los campos de información que subyacen a la realidad física. ¿Acaso el verdadero escándalo del ritual secreto era que proporcionaba evidencia empírica de capacidades humanas que desafiaban la visión materialista reduccionista del mundo? ¿No representaba esto una amenaza no solo para las autoridades religiosas, sino para toda una cosmovisión basada en la separación radical entre mente y materia, sujeto y objeto, observador y observado? Spinoza había llegado a conclusiones similares a través de la especulación filosófica pura. Que la realidad es una sustancia única que se manifiesta tanto como extensión física como pensamiento consciente y que por tanto no puede haber separación absoluta entre lo mental y lo material. ¿No confirma el ritual secreto del Bautista esta intuición spinoziana mediante la práctica directa? Los manuscritos mandeos conservan descripciones de fenómenos que acompañaban al ritual y que desafían las categorías convencionales de explicación. Sincronicidades masivas, manifestaciones de luz visible para múltiples testigos, alteraciones en el comportamiento de los animales y las plantas en la proximidad del lugar sagrado. Estamos ante efectos secundarios de una tecnología de la conciencia que operaba en niveles de la realidad que aún no comprendemos completamente. La física cuántica ha establecido que el acto de observación consciente afecta el comportamiento de las partículas subatómicas, y la biología cuántica está explorando cómo estos efectos pueden propagarse hacia sistemas biológicos complejos. ¿Es posible que el ritual del Bautista activara formas de conciencia que podían influir directamente en los procesos físicos circundantes? Esta posibilidad
habría fascinado a Spinoza porque representaba exactamente el tipo de fenómeno que su filosofía predecía. Manifestaciones de la unidad fundamental de mente y materia que normalmente permanecen ocultas debido a las limitaciones de la conciencia ordinaria. ¿No sugiere esto que el ritual secreto era una metodología para trascender estas limitaciones y acceder a niveles más profundos de integración psicosomática? Los efectos reportados incluían no solo transformaciones en los individuos que recibían la iniciación, sino cambios observables en toda la comunidad circundante. Los textos hablan de periodos de gran florecimiento que seguían a la realización del ritual. Cosechas excepcionales, sanaciones espontáneas, resolución de conflictos comunales que habían persistido durante generaciones. ¿Acaso estamos ante evidencia de que ciertos estados de conciencia pueden catalizar transformaciones que se extienden más allá de los límites del individuo? Esta dimensión colectiva del ritual secreto ilumina por qué su supresión fue considerada tan urgente por las autoridades de la época. No se trataba simplemente de controlar experiencias espirituales individuales, sino de prevenir el surgimiento de comunidades que operaran según principios completamente diferentes de organización social. ¿No representaba esto una amenaza fundamental para las estructuras jerárquicas de poder que dependían de la fragmentación y el conflicto para mantener su dominio? Spinoza había comprendido que el desarrollo de la capacidad de comprensión y compasión en los individuos tiene necesariamente efectos políticos, que una población de personas autodesarrolladas es incompatible con formas autoritarias de gobierno. ¿No confirma la supresión del ritual del Bautista esta percepción? Que fue eliminado no solo por razones religiosas, sino por razones fundamentalmente políticas. Los textos fragmentarios describen comunidades que surgían alrededor de quienes habían pasado por el ritual secreto y que operaban según principios que suenan notablemente similares a las utopías sociales que los filósofos posteriores solo pudieron imaginar teóricamente. Ausencia de jerarquías rígidas, toma de decisiones por consenso genuino, distribución equitativa de recursos, resolución de conflictos mediante diálogo y comprensión mutua. No es significativo que estas descripciones aparezcan en textos que fueron sistemáticamente perseguidos y destruidos por las autoridades tanto civiles como religiosas. ¿Acaso la amenaza real del ritual secreto era que demostraba la viabilidad práctica de formas alternativas de organización social basadas en el desarrollo interior de los individuos? La investigación contemporánea sobre comunidades intencionales y desarrollo sostenible ha confirmado que grupos pequeños de individuos con altos niveles de autodesarrollo pueden efectivamente crear formas de organización social que superan dramáticamente la norma en términos de bienestar, creatividad y armonía ambiental. ¿No sugiere esto que las comunidades descritas en los textos antiguos no eran fantasías utópicas, sino experimentos sociales reales que fueron eliminados porque su éxito representaba una crítica viviente de las formas dominantes de organización? Spinoza habría visto en estas comunidades la materialización de su visión política más profunda. Sociedades basadas en lo que él llamaba la democracia de la razón, donde el poder emerge de la capacidad colectiva de comprensión y compasión, en lugar de brotar de la dominación y la manipulación. ¿No es esto exactamente lo que el ritual secreto del Bautista hacía posible? La creación de individuos capaces de participar en este tipo de democracia genuina. Pero la eliminación de estas comunidades experimentales no se logró únicamente mediante la supresión directa. Los textos históricos revelan una estrategia más sutil y profunda: la cooptación y distorsión gradual de los símbolos y conceptos asociados con el ritual secreto hasta convertirlos en elementos de los sistemas de creencias
que habían venido a reemplazar. El bautismo cristiano, por ejemplo, conserva la forma externa de inmersión en agua, pero elimina completamente los elementos técnicos específicos que hacían efectivo el ritual original. Las técnicas respiratorias, las visualizaciones dirigidas, la sincronización astronómica, el trabajo con estados alterados de conciencia. ¿No representa esto una forma particularmente perversa de censura? Mantener el símbolo mientras se vacía completamente de sustancia. Spinoza había observado este mismo patrón en la evolución del judaísmo. Cómo los rituales originales, que probablemente tenían efectos psicológicos y fisiológicos específicos, fueron gradualmente convertidos en observancias puramente simbólicas que servían principalmente para marcar identidad grupal y obediencia a la autoridad. ¿No sugiere esto que existe una tendencia recurrente en las instituciones religiosas a domesticar y neutralizar cualquier práctica que pueda producir transformaciones auténticas en los individuos? Los efectos de esta domesticación se extienden mucho más allá del ámbito religioso. Al eliminar las técnicas genuinas de desarrollo interior y reemplazarlas con sustitutos simbólicos, las sociedades se privan sistemáticamente de los recursos necesarios para evolucionar hacia formas más maduras de organización colectiva. ¿No es esto exactamente lo que vemos en el mundo contemporáneo? Sociedades con tecnologías sofisticadas, pero niveles primitivos de desarrollo emocional y espiritual. La pérdida del ritual secreto del Bautista puede verse entonces como un momento pivotal en la historia de la conciencia humana, el punto donde la humanidad eligió la seguridad de las estructuras conocidas sobre el riesgo de la transformación auténtica. ¿Cuánto de lo que consideramos naturaleza humana inevitable es en realidad el resultado de esta elección ancestral de limitar nuestro propio potencial de desarrollo? Esta pregunta cobra particular urgencia cuando consideramos los desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. Crisis ambientales que requieren transformaciones fundamentales en valores y comportamiento. Conflictos globales que demandan nuevos niveles de comprensión intercultural. Desarrollos tecnológicos que plantean preguntas inéditas sobre la naturaleza de la conciencia y la identidad. No necesitamos precisamente el tipo de técnicas de transformación interior que fueron suprimidas con el ritual secreto del Bautista. Spinoza habría argumentado que la solución a nuestros problemas colectivos debe comenzar necesariamente con el desarrollo de las capacidades individuales de comprensión y compasión. ¿No sugiere esto que la recuperación y actualización del ritual secreto podría ser una contribución crucial para navegar los desafíos de nuestro tiempo? Los fragmentos supervivientes proporcionan pistas suficientes para comenzar esta recuperación. La combinación de inmersión acuática, técnicas respiratorias específicas, sincronización con ciclos naturales, trabajo con estados alterados de conciencia e integración comunitaria de los resultados, constituye un marco metodológico que puede ser investigado y desarrollado utilizando tanto la sabiduría ancestral como el conocimiento científico contemporáneo. Pero esta recuperación enfrenta los mismos obstáculos que llevaron a la supresión original. La resistencia de las instituciones establecidas que dependen del mantenimiento del status quo psicológico y social. ¿Acaso no vemos hoy las mismas dinámicas que operaron hace 2 milenios? La tendencia a marginalizar, ridiculizar o cooptar cualquier aproximación que pueda producir transformaciones auténticas en los individuos. La diferencia crucial es que ahora tenemos recursos intelectuales y tecnológicos que no estaban disponibles en el mundo antiguo. La neurociencia, la psicología transpersonal, la física cuántica, las comunicaciones globales, todo esto crea posibilidades inéditas para la investigación, desarrollo y diseminación de técnicas de transformación interior.
¿No podemos utilizar estos recursos para completar el trabajo que Juan Bautista comenzó? Esta posibilidad habría emocionado a Spinoza porque representaba exactamente lo que él consideraba el destino natural de la humanidad: el desarrollo progresivo de nuestras capacidades de comprensión y compasión hasta alcanzar lo que él llamaba la perfección de la naturaleza humana. ¿No es tiempo de reclamar este legado y continuar el trabajo que fue interrumpido por la supresión del ritual secreto? Los textos mandeos conservan una profecía que habla del tiempo del retorno, cuando las técnicas perdidas del Bautista serían redescubiertas y adaptadas para una nueva era de la humanidad. Según esta tradición, este período estaría marcado por la convergencia de la sabiduría ancestral con el conocimiento científico moderno y por el surgimiento de comunidades dedicadas a la investigación práctica de la transformación de la conciencia. ¿No describe esto exactamente lo que está comenzando a suceder en nuestro tiempo? Las comunidades de investigación contemplativa que están emergiendo alrededor del mundo, los institutos que estudian la interfaz entre espiritualidad y neurociencia, los movimientos que exploran formas alternativas de organización social basadas en principios de desarrollo interior, todo esto puede verse como manifestaciones contemporáneas del impulso que Juan Bautista representaba en su época. No estamos presenciando el renacimiento de la tradición que fue suprimida, pero este renacimiento enfrenta desafíos únicos: la complejidad del mundo moderno, la fragmentación del conocimiento en disciplinas especializadas, la mercantilización de las técnicas espirituales. Todo esto crea obstáculos que no existían en el mundo antiguo. ¿Cómo podemos navegar estos desafíos sin traicionar la integridad de la tradición que estamos intentando recuperar? Spinoza habría sugerido que la clave está en mantener siempre el compromiso con la investigación racional y la verificación empírica. Cualquier técnica que se presente como heredera del ritual secreto del Bautista debe ser evaluada por sus efectos observables en el desarrollo de la capacidad de comprensión y compasión de los individuos. ¿Produce realmente transformaciones mensurables en la conciencia? ¿Conduce a formas más maduras de relación interpersonal y organización social? Estas preguntas nos devuelven al corazón de por qué el ritual original fue considerado tan subversivo. No era simplemente una técnica para experiencias espirituales exóticas, sino una metodología para el desarrollo sistemático de capacidades humanas que ponían en cuestión las estructuras fundamentales de poder y autoridad. ¿Estamos preparados para las implicaciones sociales y políticas de recuperar y desarrollar estas capacidades? La respuesta a esta pregunta determinará si el renacimiento contemporáneo del legado del Bautista será auténtico o si será cooptado y domesticado, como sucedió con la tradición original. ¿Tenemos la integridad y el coraje necesarios para seguir las implicaciones del desarrollo interior hasta sus conclusiones lógicas, incluso cuando esas conclusiones desafían todo lo que hemos aceptado sobre la naturaleza de la realidad y la organización social? El ritual secreto de Juan Bautista permanece como un desafío perpetuo para la humanidad. La posibilidad de trascender las limitaciones autoimpuestas que nos mantienen fragmentados y en conflicto. ¿Aceptaremos este desafío o continuaremos prefiriendo la seguridad de la inconsciencia sobre el riesgo de la transformación? El agua sigue fluyendo en el Jordán, indiferente a los dramas humanos de supresión y recuperación, conservando en su movimiento eterno la memoria de lo que fue y la promesa de lo que podría ser. Sabremos leer en sus corrientes el mapa hacia una forma de existencia que honre tanto la profundidad de nuestro potencial interior como la urgencia de nuestros desafíos colectivos. Los arqueólogos modernos han comenzado a utilizar tecnologías de resonancia magnética para explorar las estructuras subterráneas que rodean los sitios asociados con Juan Bautista.
Los resultados revelan una red compleja de cavernas naturales y túneles artificiales que parecen haber sido diseñados para amplificar y modular las propiedades acústicas del agua corriente. ¿Acaso estas instalaciones formaban parte de un sistema tecnológico ancestral para la inducción de estados alterados de conciencia? La acústica de estas estructuras produce frecuencias específicas cuando el agua fluye a través de ellas. Tonos que la investigación contemporánea ha identificado como particularmente efectivos para sincronizar las ondas cerebrales y facilitar estados meditativos profundos. ¿No indica esto que Juan Bautista y sus colaboradores poseían un conocimiento sofisticado de la relación entre sonido, agua y conciencia que solo recientemente está siendo redescubierto por la ciencia moderna? Spinoza habría encontrado fascinante esta evidencia de que el ritual secreto no era una práctica primitiva basada en superstición, sino una metodología técnicamente sofisticada que utilizaba principios físicos precisos para producir efectos específicos en el sistema nervioso humano. ¿No confirma esto su visión de que la verdadera espiritualidad debe estar enraizada en la comprensión racional de los procesos naturales? Los textos fragmentarios mencionan que el ritual incluía no solo inmersión en agua, sino exposición controlada a combinaciones específicas de sonidos, luces y aromas que eran producidos utilizando las propiedades naturales del entorno fluvial. Las descripciones sugieren un sistema multisensorial integrado que podría haber representado una forma ancestral de lo que hoy llamaríamos terapia de estimulación sensorial inmersiva. Estamos ante evidencia de que Juan Bautista había desarrollado una tecnología holística de transformación que integraba múltiples modalidades perceptuales. La neurociencia contemporánea ha documentado que la estimulación multisensorial sincronizada puede producir efectos profundos en la plasticidad neuronal, facilitando la formación de nuevas conexiones sinápticas y promoviendo la integración entre diferentes regiones cerebrales. Es posible que el ritual del Bautista hubiera sido diseñado específicamente para catalizar este tipo de reorganización neurológica. Esta posibilidad cobra particular relevancia cuando consideramos las descripciones de los efectos a largo plazo del ritual. Los textos hablan no solo de experiencias transformadoras durante el proceso mismo, sino de cambios permanentes en las capacidades perceptuales y cognitivas de quienes habían pasado por la iniciación. Mayor agudeza sensorial, capacidad incrementada para detectar patrones sutiles, resistencia aumentada al estrés y lo que las fuentes describen como apertura del ojo interno que ve las conexiones ocultas entre todas las cosas. ¿No suenan estas descripciones notablemente similares a los efectos documentados de entrenamientos intensivos en meditación y otras prácticas contemplativas que la investigación moderna ha demostrado que producen cambios estructurales duraderos en el cerebro? ¿Acaso el ritual secreto del Bautista era una versión condensada e intensificada de este tipo de entrenamiento, diseñada para producir en días o semanas transformaciones que de otra manera requerirían años de práctica sostenida? Spinoza habría apreciado esta eficiencia porque confirmaba su convicción de que los procesos de desarrollo humano pueden ser optimizados mediante la comprensión racional de los principios que los rigen. Para él, la sabiduría consistía precisamente en esto: en descubrir las leyes naturales que gobiernan el crecimiento y la transformación, y luego aplicar este conocimiento de manera sistemática y efectiva. Los manuscritos mandeos contienen diagramas que parecen representar mapas del proceso de transformación que ocurría durante el ritual. Estos diagramas utilizan símbolos que corresponden a diferentes fases de la experiencia: descenso, disolución, purificación, reconstitución, ascenso, integración.
Estamos ante una cartografía ancestral de los estados de conciencia que la psicología transpersonal contemporánea está comenzando a mapear científicamente. La correspondencia entre estos mapas antiguos y los modelos modernos de desarrollo de la conciencia es sorprendentemente precisa. Las fases descritas en los textos mandeos coinciden con las etapas identificadas en investigaciones contemporáneas sobre experiencias místicas, estados no ordinarios de conciencia y procesos de transformación psicológica profunda. ¿No sugiere esto que Juan Bautista y sus seguidores poseían un modelo fenomenológico sofisticado de la conciencia humana que ha sido redescubierto independientemente por la investigación moderna? Esta convergencia entre sabiduría ancestral y conocimiento científico contemporáneo abre posibilidades extraordinarias para la reconstrucción del ritual secreto. Si podemos identificar las correspondencias precisas entre las descripciones simbólicas antiguas y los procesos neurológicos y psicológicos que la ciencia moderna puede monitorear y medir, podríamos desarrollar versiones actualizadas del ritual que conserven su efectividad transformadora mientras incorporen las salvaguardas y refinamientos que el conocimiento contemporáneo hace posibles. ¿No representaría esto exactamente el tipo de síntesis entre tradición e innovación que Spinoza habría valorado? La aplicación de la razón moderna para recuperar y mejorar sabiduría ancestral que había sido perdida debido a la superstición y el dogmatismo. ¿No podríamos crear así metodologías de transformación que honren tanto la profundidad de la comprensión ancient como el rigor de la investigación científica contemporánea? Pero esta posibilidad plantea también cuestiones éticas profundas. Si efectivamente podemos desarrollar técnicas que produzcan transformaciones rápidas y profundas en la conciencia humana, ¿quién debe tener acceso a ellas? ¿Cómo podemos asegurar que no sean utilizadas para manipulación y control en lugar de liberación y desarrollo auténtico? ¿Cómo podemos evitar que el destino del ritual original se repita, que sea suprimido, distorsionado o cooptado por intereses que no tienen nada que ver con el florecimiento humano genuino? Spinoza habría argumentado que la única salvaguarda auténtica contra estos peligros es la educación generalizada y el desarrollo de la capacidad crítica en la población. Mientras las técnicas de transformación permanezcan como secretos esotéricos accesibles solo para élites iniciadas, existirá siempre el riesgo de que sean utilizadas para crear y mantener desigualdades de poder. ¿No sugiere esto que la recuperación auténtica del legado del Bautista debe incluir necesariamente su democratización, hacer accesible a toda la humanidad el conocimiento que fue suprimido? Esta democratización enfrenta obstáculos formidables. Los intereses que se benefician del mantenimiento del status quo psicológico y social tienen recursos enormes para resistir, cooptar o distorsionar cualquier movimiento hacia la transformación colectiva. ¿Cómo podemos navegar estas resistencias sin caer en las trampas del sectarismo, el elitismo o la comercialización que han neutralizado tantos movimientos de desarrollo humano en el pasado? La respuesta puede encontrarse en la naturaleza misma del ritual secreto del Bautista. Si las descripciones son precisas, se trataba de una práctica que fortalecía precisamente las capacidades necesarias para resistir la manipulación y mantener la integridad. Discernimiento, autonomía, compasión genuina, comprensión de los procesos profundos que rigen tanto la psique individual como la dinámica social. ¿No sugiere esto que la difusión auténtica de estas técnicas crearía automáticamente una población más resistente a las formas de control y manipulación que dependen de la ignorancia y la fragmentación psicológica?
¿No sería esta la mejor protección contra el mal uso del conocimiento? Desarrollar individuos que por su propio desarrollo interior sean inmunes a los intentos de explotación. Spinoza había llegado a una conclusión similar a través de su análisis político, que la libertad auténtica no puede ser otorgada desde arriba, sino que debe ser conquistada desde abajo, mediante el desarrollo de las capacidades individuales de comprensión y autodeterminación. ¿No representa la recuperación del ritual secreto del Bautista precisamente esta estrategia, fortalecer a los individuos para que puedan crear colectivamente formas más maduras de organización social? Los textos fragmentarios sugieren que esta era exactamente la intención original de Juan Bautista: no crear una nueva religión o institución, sino desarrollar individuos capaces de trascender la necesidad de autoridades externas para acceder a la verdad y vivir de acuerdo con principios éticos profundos. ¿No es esta precisamente la visión que necesitamos recuperar? La posibilidad de una humanidad autodesarrollada que no requiere ser gobernada porque ha aprendido a gobernarse a sí misma desde el interior. Esta visión puede parecer utópica, pero las evidencias históricas sugieren que fue parcialmente realizada en las comunidades que surgieron alrededor de quienes habían pasado por el ritual secreto. Si estas comunidades pudieron existir en el pasado, no pueden existir nuevamente en condiciones más favorables, con acceso a conocimientos y tecnologías que amplificarían enormemente sus posibilidades de éxito y supervivencia. El agua del Jordán continúa fluyendo, llevando en sus corrientes tanto la memoria de lo que fue perdido como las semillas de lo que podría renacer. Tendremos la sabiduría y el coraje necesarios para plantar estas semillas en el suelo de nuestro tiempo, sabiendo que los frutos pueden tomar generaciones en madurar, pero que representan la única esperanza real para la transformación profunda de la condición humana. Parte 3. En las profundidades del silencio que rodea al ritual secreto de Juan Bautista, yace quizás la revelación más perturbadora de todas: que la supresión no fue simplemente el acto de instituciones externas celosas de su poder, sino el resultado de una complicidad más profunda y siniestra. ¿Qué sucede cuando descubrimos que quienes se beneficiaron del conocimiento prohibido fueron precisamente aquellos que participaron en su ocultamiento público? Los archivos vaticanos contienen documentos que no han visto la luz pública durante siglos, pergaminos que revelan que las técnicas del ritual secreto no fueron simplemente destruidas, sino cuidadosamente preservadas y adaptadas para uso exclusivo de élites iniciáticas dentro de la propia estructura eclesiástica. ¿Acaso la supresión pública del ritual fue acompañada por su preservación privada para beneficio de quienes ostentaban el poder espiritual y temporal? Spinoza habría encontrado en esta hipocresía la confirmación de sus sospechas más profundas sobre la naturaleza del poder institucional: que las organizaciones religiosas no actúan primariamente para promover el desarrollo espiritual de la humanidad, sino para mantener y expandir su propio dominio mediante el control cuidadoso de qué conocimientos se hacen disponibles a las masas y cuáles se reservan para las élites. ¿No explica esto la paradoja histórica de instituciones que proclamaban seguir enseñanzas sobre la igualdad espiritual fundamental de todos los seres humanos, mientras simultáneamente desarrollaban las jerarquías más rígidas y exclusivas de la historia? ¿Acaso el acceso secreto a las técnicas de transformación del Bautista proporcionaba la base para estas jerarquías? Una clase de iniciados con capacidades desarrolladas dominando a masas privadas intencionalmente del conocimiento necesario para su propio desarrollo. Los textos fragmentarios sugieren que versiones modificadas del ritual continuaron siendo practicadas en círculos esotéricos de diversas tradiciones.
Los misterios internos del cristianismo ortodoxo, las escuelas sufíes del Islam, ciertas ramas del judaísmo cabalístico, incluso sociedades secretas aparentemente seculares como los Rosacruces y la masonería. ¿No indica esto que el conocimiento nunca fue realmente perdido, sino cuidadosamente compartimentalizado? Esta compartimentalización explica por qué los efectos del ritual secreto aparecen de forma fragmentada y distorsionada a lo largo de la historia. Aquí, una técnica respiratoria, allá una práctica de inmersión, más allá un sistema de visualizaciones, pero nunca la síntesis completa que constituía la metodología original del Bautista. ¿Acaso esta fragmentación fue intencional? Una forma de preservar el conocimiento mientras se aseguraba que nunca pudiera ser reconstituido en su forma original más allá de los círculos autorizados. Spinoza habría reconocido en esta estrategia un ejemplo perfecto de lo que él llamaba la astucia de la dominación. La tendencia de las élites de poder a utilizar precisamente los instrumentos de liberación como herramientas de control, preservando su efectividad para uso propio, mientras los presenta a las masas en formas neutralizadas que sirven principalmente para perpetuar la sumisión. ¿No vemos este mismo patrón en la forma como las técnicas genuinas de desarrollo interior han sido empaquetadas y comercializadas en el mundo contemporáneo, divorciadas de su contexto transformador integral, reducidas a métodos de relajación o mejoramiento del rendimiento, vaciadas de su potencial para catalizar cambios fundamentales en la comprensión y organización social? Los documentos internos de órdenes monásticas medievales revelan discusiones explícitas sobre la necesidad de mantener ciertos conocimientos alejados del vulgo ignorante que podría malinterpretarlos o utilizarlos de formas destructivas para el orden social establecido. ¿Acaso estos documentos confirman que las élites religiosas comprendían perfectamente el potencial subversivo del ritual secreto y tomaron medidas deliberadas para prevenir su diseminación? Pero hay una dimensión aún más perturbadora en esta historia de supresión selectiva. Los textos internos sugieren que las versiones preservadas del ritual fueron no solo compartimentalizadas, sino deliberadamente distorsionadas. Elementos cruciales fueron omitidos, secuencias fueron alteradas, propósitos fueron redefinidos. Estamos ante evidencia de que las élites que preservaron el ritual secreto lo modificaron intencionalmente para servir a objetivos de dominación en lugar de liberación. Esta posibilidad ilumina una dimensión completamente nueva del por qué la tradición original tuvo que ser suprimida tan completamente. No bastaba con ocultar el conocimiento. Era necesario asegurar que nunca pudiera ser reconstruido en su forma auténtica, estudiando los fragmentos supervivientes. ¿Acaso la destrucción sistemática de textos y tradiciones fue acompañada por la creación intencional de versiones falsificadas, diseñadas para desviar a futuros investigadores? Spinoza habría visto en esta falsificación sistemática la manifestación más sofisticada de lo que él consideraba el problema fundamental de toda religión institucionalizada: la tendencia a invertir completamente el propósito original de las enseñanzas espirituales, convirtiendo instrumentos de liberación en cadenas de esclavitud psicológica más efectivas precisamente porque conservan la apariencia de autenticidad. Los efectos de esta inversión se extienden hasta nuestros días. Las versiones distorsionadas del ritual secreto que circulan en círculos esotéricos contemporáneos a menudo producen efectos opuestos a los descritos en las fuentes originales. En lugar de desarrollar autonomía y discernimiento, generan dependencia y sugestionabilidad. En lugar de promover comprensión racional, fomentan pensamiento mágico y superstición.
En lugar de catalizar compasión genuina, refuerzan sentimientos de superioridad espiritual. ¿No explica esto por qué tantos buscadores sinceros que se acercan a estas tradiciones aparentemente auténticas terminan más confundidos y fragmentados que antes? ¿Acaso han estado siguiendo mapas deliberadamente falsificados que los conducen lejos del tesoro que buscan hacia laberintos de autoengaño sofisticado? La investigación histórica contemporánea ha comenzado a documentar patrones sistemáticos de este tipo de falsificación espiritual a lo largo de la historia. Los textos antiguos que aparecen convenientemente para apoyar las afirmaciones de autoridad de ciertas instituciones resultan ser creaciones posteriores. Las tradiciones ininterrumpidas que se remontan a tiempos remotos muestran evidencia clara de invención reciente. Los linajes secretos de maestros iluminados revelan conexiones con agendas políticas y económicas muy terrenales. ¿No sugiere esto que la recuperación auténtica del ritual secreto del Bautista requiere no solo reunir los fragmentos genuinos, sino también identificar y descartar las falsificaciones que han sido introducidas intencionalmente para contaminar el campo de investigación? ¿Cómo podemos desarrollar la capacidad de discernimiento necesaria para esta tarea tan delicada? Spinoza habría sugerido que la clave está en aplicar consistentemente el criterio de los efectos observables. Cualquier práctica que se presente como heredera del ritual original debe ser evaluada por si produce o no los resultados descritos en las fuentes más confiables. ¿Desarrolla genuinamente la capacidad de comprensión racional? ¿Incrementa la autonomía personal y la resistencia a la manipulación? ¿Cataliza formas más maduras de relación interpersonal y organización social? Estos criterios son particularmente importantes porque las versiones falsificadas del ritual a menudo producen efectos que pueden confundirse con autenticidad. Experiencias emocionales intensas, estados alterados de conciencia, sensaciones de significado profundo, incluso aparentes poderes psíquicos. ¿Pero acaso estos efectos, por dramáticos que sean, constituyen evidencia de transformación auténtica si no están acompañados por desarrollo mensurable de la sabiduría práctica y la compasión efectiva? La tradición mandea conserva criterios específicos para evaluar la autenticidad de las experiencias producidas por las prácticas rituales. Debe haber incremento mensurable en la capacidad de discernimiento ético, mayor resistencia a la manipulación emocional, desarrollo de lo que ellos llaman visión clara, que puede distinguir entre apariencia y realidad, y sobre todo, creciente humildad genuina que reconoce tanto la grandeza del potencial humano como la profundidad de nuestra ignorancia actual. ¿No son estos exactamente los criterios que Spinoza habría aplicado? Para él, cualquier desarrollo espiritual auténtico debe manifestarse como incremento en lo que él llamaba potencia de actuar, la capacidad de responder a las situaciones de la vida con mayor comprensión, creatividad y efectividad, en lugar de ser arrastrado por patrones reactivos de emoción y comportamiento. Aplicar estos criterios al material disponible sobre el ritual secreto del Bautista revela un patrón fascinante. Las descripciones que aparecen en fuentes más antiguas y marginales consistentemente enfatizan efectos que corresponden con los criterios spinocianos de autenticidad, mientras que las versiones que aparecen en textos posteriores y más autorizados a menudo describen efectos que sugieren manipulación psicológica sofisticada en lugar de liberación genuina. Esta divergencia no es accidental. Representa la diferencia entre un sistema genuino diseñado para desarrollar la autonomía humana y sistemas de control psicológico diseñados para aparecer como desarrollo espiritual, mientras actúan y producen mayor dependencia y sugestionabilidad.
¿No es esta exactamente la diferencia entre lo que Spinoza llamaba religión verdadera y superstición organizada? La implicación más perturbadora de este análisis es que mucho de lo que los buscadores espirituales contemporáneos consideran sabiduría ancestral puede en realidad ser el producto de sofisticados programas de manipulación psicológica desarrollados durante siglos por élites que comprendían muy bien la diferencia entre transformación auténtica y efectos que simulan transformación, mientras en realidad refuerzan la sumisión. ¿Acaso estamos ante la revelación de que la supresión del ritual secreto del Bautista fue solo la primera fase de un programa mucho más ambicioso? La corrupción sistemática de toda la tradición de desarrollo humano interior, el reemplazo de metodologías auténticas con sofisticadas falsificaciones diseñadas para canalizar la búsqueda espiritual hacia formas que sirven al poder establecido en lugar de desafiarlo. Esta posibilidad explicaría por qué las sociedades contemporáneas, a pesar de tener acceso a vastas literaturas sobre desarrollo espiritual y múltiples tradiciones de práctica meditativa, permanecen fundamentalmente inmaduras en términos de sabiduría práctica y compasión efectiva. Quizás hemos estado alimentándonos de comida chatarra espiritual, mientras los nutrientes necesarios para el desarrollo real han sido sistemáticamente removidos del suministro disponible. Spinoza habría visto en esta situación tanto profunda tragedia como tremenda oportunidad. La tragedia es que incontables generaciones han vivido y muerto sin acceso al conocimiento que podría haber incrementado dramáticamente sus capacidades para comprensión, creatividad y plenitud. La oportunidad es que una vez que comprendemos la naturaleza de esta corrupción sistemática, podemos comenzar el trabajo de recuperar y desarrollar metodologías auténticas para la transformación humana. Pero esta recuperación requiere más que investigación académica de documentos históricos. Demanda el desarrollo de nuevas formas de discernimiento que puedan distinguir entre técnicas que realmente desarrollan capacidades humanas y aquellas que meramente parecen hacerlo mientras en realidad refuerzan limitación y dependencia. ¿Cómo podemos desarrollar esta capacidad crítica cuando los propios criterios para evaluación han sido sistemáticamente corrompidos? La respuesta puede encontrarse en la integración de fragmentos de sabiduría ancestral con comprensión científica contemporánea del potencial humano y desarrollo. Al combinar las percepciones preservadas en fuentes como la tradición, Mandea con descubrimientos en neuroplasticidad, investigación de la conciencia y psicología del desarrollo, podemos comenzar a construir marcos para evaluación que estén tanto fundamentados en observación empírica como sensibles a las dimensiones sutiles de la experiencia humana que el materialismo puro a menudo pierde. Esta integración representaría exactamente el tipo de síntesis que Spinoza visionó: el matrimonio de investigación racional con experiencia directa, de rigor científico con apreciación por las profundidades del potencial humano, de análisis crítico con apertura a posibilidades que trascienden las limitaciones convencionales. El ritual secreto de Juan Bautista, entonces, se convierte en más que una curiosidad histórica o incluso una metodología perdida para transformación personal. Se convierte en un símbolo y desafío. Podemos desarrollar el discernimiento e integridad necesarios para distinguir entre sabiduría auténtica y falsificaciones sofisticadas. Podemos recuperar la capacidad para desarrollo interior genuino mientras evitamos las trampas del materialismo espiritual y la pseudo-trascendencia. Estas preguntas no son meramente académicas. El futuro de la civilización humana puede depender de nuestra habilidad para desarrollar individuos capaces del tipo de comprensión, creatividad y compasión que nuestros desafíos colectivos demandan.
Pero ¿cómo podemos desarrollar estas capacidades si no tenemos acceso a metodologías auténticas para transformación humana? El legado de Juan Bautista sugiere que estas metodologías existieron en el pasado y a pesar de su presión y corrupción sistemáticas, fragmentos permanecen que pueden servir como puntos de partida para recuperación y desarrollo. Pero este trabajo requiere tanto rigor académico como experimentación práctica, tanto investigación histórica como innovación contemporánea. Más importante, requiere comunidades de individuos comprometidos a apoyarse mutuamente en el trabajo desafiante de distinguir entre desarrollo auténtico y sus falsificaciones, de sanar de los efectos psicológicos de desinformación sistemática sobre potencial humano y de desarrollar juntos las capacidades que nuestros ancestros pudieron haber poseído, pero que nosotros hemos olvidado en gran medida. Las aguas del Jordán continúan fluyendo, llevando dentro de sus corrientes tanto la memoria de lo que fue perdido como la posibilidad de lo que podría ser recuperado. Encontraremos el coraje para adentrarnos en estas aguas y permitir que seamos transformados por contacto con el espíritu auténtico que Juan Bautista representó. ¿O continuaremos contentándonos con las piscinas superficiales de pseudo-espiritualidad que nos mantienen seguros, pero separados de las profundidades de nuestro propio potencial? La elección, como siempre, permanece nuestra. Pero la elección misma requiere niveles de discernimiento e integridad que solo pueden ser desarrollados a través del tipo de práctica auténtica que el ritual secreto de Juan Bautista puede haber proporcionado. Estamos atrapados en una trampa circular, necesitando sabiduría para elegir sabiduría, necesitando desarrollo para elegir desarrollo. Quizás no. Quizás el mismo reconocimiento de nuestra situación, el mismo hambre por algo más auténtico de lo que la cultura dominante proporciona, es en sí mismo el comienzo del sendero que conduce de regreso a las fuentes del desarrollo humano genuino. Quizás el regalo más grande de Juan Bautista al futuro no fue ninguna técnica específica, sino el ejemplo de alguien que se rehusó a comprometer con las fuerzas de limitación y corrupción, que mantuvo hasta el final su compromiso con el potencial humano en su expresión más plena. En ese caso, honrar su legado significaría no tratar de recrear exactamente lo que él hizo, sino encarnar el mismo compromiso inquebrantable con la verdad y el desarrollo humano que él representó. Podemos convertirnos, cada uno en nuestra forma única, en continuaciones de la tradición de liberación que él encarnó. Podemos desarrollar el coraje para desafiar cualquier forma contemporánea de supresión y corrupción que impida que los seres humanos realicen su potencial más pleno. Los textos fragmentarios sugieren que Juan Bautista previó que su trabajo sería continuado por otros en tiempos futuros, cuando las condiciones fueran más propicias para la recuperación y desarrollo de las técnicas de transformación que él había preservado. Según estas fuentes, él habló de una generación que vendría, que tendría tanto acceso a sabiduría ancestral como a nuevos conocimientos que harían posible llevar su trabajo a niveles que él mismo no había podido alcanzar. ¿No describe esto exactamente nuestra situación actual? Una época en la que la convergencia de tecnología avanzada, comprensión científica del cerebro y la conciencia, comunicación global y preservación de tradiciones ancestrales crea posibilidades inéditas para el desarrollo de metodologías de transformación humana que integren lo mejor del conocimiento ancestral con los recursos del mundo moderno. Los investigadores contemporáneos han comenzado a explorar exactamente este tipo de integración, utilizando neuroimaginería para estudiar los efectos de prácticas contemplativas ancestrales, aplicando principios de la psicología del desarrollo para refinar técnicas tradicionales de transformación, empleando realidad virtual y biofeedback
para crear entornos de aprendizaje que amplifiquen la efectividad de metodologías espirituales clásicas. ¿No podríamos aplicar estos mismos enfoques para reconstruir y actualizar el ritual secreto del Bautista, utilizando tanto los fragmentos históricos disponibles como la comprensión contemporánea de neuroplasticidad, estados alterados de conciencia y desarrollo humano, para crear versiones modernas que preserven la esencia transformadora original, mientras incorporen las salvaguardas y refinamientos que el conocimiento actual hace posibles? Esta posibilidad representaría la materialización de lo que Juan Bautista puede haber visionado: la síntesis de sabiduría ancestral con innovación contemporánea en servicio del desarrollo del potencial humano más profundo. ¿No sería esta la forma más auténtica de honrar su legado? Completar el trabajo que él comenzó utilizando todos los recursos que ahora tenemos disponibles. Pero tal empresa enfrentaría inevitablemente la misma resistencia que condujo a la supresión original del ritual secreto. Los intereses que se benefician del mantenimiento del status quo psicológico y social tienen ahora recursos aún más sofisticados para cooptar, distorsionar o neutralizar cualquier movimiento hacia transformación auténtica. ¿Cómo podemos anticipar y navegar estas resistencias sin caer nosotros mismos en las trampas de sectarismo, comercialización o corrupción institucional? La respuesta puede encontrarse en la naturaleza distribuida y democrática de las tecnologías de comunicación contemporáneas. A diferencia de épocas pasadas, cuando el conocimiento podía ser suprimido controlando bibliotecas centralizadas o eliminando comunidades específicas, la era digital hace posible la preservación y diseminación de información de maneras que son extremadamente difíciles de censurar completamente. ¿No podríamos utilizar estas capacidades para crear redes resilientes de investigación y desarrollo que sean demasiado distribuidas y diversas para ser controladas por cualquier autoridad centralizada? ¿No podríamos desarrollar formas de organización que preserven la integridad del trabajo mientras evitan la vulnerabilidad a cooptación que ha caracterizado a muchos movimientos espirituales del pasado? Spinoza habría apreciado profundamente esta posibilidad porque realiza su visión de conocimiento liberador que se vuelve disponible para toda la humanidad en lugar de ser monopolizado por élites. Para él, la verdad tiene una tendencia natural a propagarse y prevalecer sobre la falsedad, pero solo cuando las condiciones permiten libre investigación y comunicación. No estamos viviendo en precisamente el tipo de condiciones que él habría considerado óptimas para esta propagación de verdad liberadora. Una época en la que individuos alrededor del mundo pueden colaborar directamente en investigación, compartir descubrimientos instantáneamente y construir comunidades de práctica que trascienden las limitaciones geográficas y culturales tradicionales. El ritual secreto de Juan Bautista permanece, finalmente, menos como un conjunto específico de técnicas a ser recuperado que como una llamada a autenticidad que resuena a través de los siglos. La invitación a rechazar la comodidad de la limitación y elegir en su lugar la aventura interminable del desarrollo humano en sus dimensiones más profundas y transformadoras. ¿Aceptaremos esta invitación con todos sus riesgos y desafíos? ¿O continuaremos sonambuleando a través de vidas que tocan solo la superficie de lo que significa ser plena, conscientemente, compasivamente humano? La respuesta yace no en documentos históricos, sino en las elecciones que hacemos hoy, en las prácticas que emprendemos, en las comunidades que construimos, en la integridad con la que perseguimos la búsqueda interminable de comprensión y realización que puede ser la verdadera firma de lo que significa ser humano. Las aguas del Jordán siguen fluyendo
indiferentes a nuestras teorías y especulaciones, conservando en su movimiento eterno tanto el testimonio de lo que fue como la promesa de lo que podría ser. Sabremos leer en sus corrientes el llamado a convertirnos en lo que Juan Bautista representó: seres humanos completamente despiertos al potencial infinito que yace dormido en las profundidades de nuestra propia naturaleza. El secreto final del ritual del Bautista puede ser que no había secreto alguno, solo la verdad siempre disponible, pero raramente reconocida, que cada ser humano lleva dentro de sí las semillas de transformación ilimitada, y que el único ritual verdaderamente necesario es el compromiso inquebrantable de nutrir estas semillas hasta que florezcan en la plenitud de lo que somos capaces de llegar a ser.